Buenas noches de martes a todos, tal vez de mañana, de tarde, en donde quiera que se encuentren. Es para mí gratificante brindarles, extenderles un abrazo de palabras, un gran saludo e invitarlos a este nuevo podcast, a este nuevo proyecto que se llama Al Fondo a la Derecha. Les habla Aluet y tengo grandes cosas para tratar con ustedes. Primero, contarles un poco acerca del tema que venimos trabajando con mi grupo de amigos que hemos iniciado este nuevo proyecto, y es que dividiremos en 2 días de la semana unas charlas amenas, nada rigurosas, nada académicas, pero sí con un toque intelectual. Al fondo a la derecha nace de que cuando preguntamos ¿dónde queda aquello para ir a hacer nuestras necesidades? Siempre decimos al fondo a la derecha. Pues bien, este programa es donde venimos básicamente a hablar caca, pero una caca intelectual, una caca bien elucubrada, con gran contenido metafórico, poético, surrealista, pero también un poco pesimista, existencialista, optimista. Digamos que algo que colaborará estrictamente con el devenir de los oyentes y su transformación en lo que algún día han soñado ser, grandes seres humanos pensantes, pero también habladores de caca cotidiana, amena y amable. Bueno, para pasar a lo que vamos a trabajar en nuestro programa, quiero decirles que traemos grandes temas. Por ejemplo, asesinos y psicópatas, feminismo contemporáneo, mitología griega, nórdica, egipcia, música, literatura, anime, videojuegos, noticias del mundo y curiosidades, terror, creepypastas, cine, análisis de películas, entretenimiento y tecnologías. Dividiremos nuestros encuentros 2 días a la semana, siendo estos los martes con una temática fija que se trabajará por un mes. Por ejemplo, el día de hoy vamos a empezar con la mitología y durante todo el recorrido del mes intentaremos conversar un poco sobre ello. Mientras que los días viernes trabajaremos más hacia una temática rotativa por semana. Intentaremos que con los invitados especiales que tengamos con todo el grupo de trabajo sea lo más cordial, pero también lo más informal para ustedes, sin dejar de lado nuestro toque de profesionalidad. Este espacio que es suyo, en el que esperamos mucha retroalimentación, muchos comentarios y sobre todo mucha buena energía y buena vibra para poder continuar este proyecto. Al final estaré diciendo un poco las redes sociales y comentando algunos aspectos de cierre sobre este gran encuentro con ustedes y con la palabra. En este primer programa quería expresarles todo mi agradecimiento por estar allí y esperemos que sigan acompañándonos. El primer tema que vamos a trabajar este mes será el tema de la mitología, y el viernes comenzaremos en la semana rotativa con asesinos y psicópatas. Recuerden que todos los viernes vamos rotando el tema y todos los martes tenemos mismo tema por un mes. Estando aclarado eso, y también que traeremos invitados ocasionales que son colaboradores fieles de la página o también invitados sorpresa, pues se hace un poco más atractivo y un poco menos aburrido de escucharme todo el tiempo y solo hablando acá. El tema del día de hoy es qué es, qué carajos es, qué vaina es, qué cosa es, qué sujeto es, qué verbo es, qué adverbio es, qué vaina, qué carajo, qué funda es la mitología. Pues bien, este tema que desde el colegio pareciera que se nos resulta fácil, pero sí, pero no, y no entendemos qué diferencia hay entre un mito y una leyenda y cómo es este cuento, pues vamos a intentar hablar un poco de manera resumida, porque estos programas la idea es que duren no más de 30 minutos y que ustedes aprovechen al máximo la información que queremos como grupo de trabajo brindarles. Entonces el tema del día, lo que nos trae hoy, lo que nos reúne es ¿qué es la mitología? Pues bien, me voy a basar en un libro que se llama Mitología para principiantes, de Christopher Bladwell y Amy Hackney Bladwell. Es un libro que se encuentra a la venta en cualquier librerías
librería, no sé por qué dije librerías, pero se encuentra a la venta y distribución comercial normal para todos ustedes y el deleite de la familia. Entonces en este libro nos dice que mitos, de la palabra del griego mitos, significa historia. Es una historia que intenta de alguna manera y generalmente explica la relación del hombre con lo divino. Pero no solo la relación del hombre con lo divino, sino del hombre con el origen de las cosas, con el origen del mundo y con muchos otros aspectos que iremos a ver un poco más adelante en este programa. Pues bien, el señor Christopher Gladwell y Amy Gladwell, recordemos que el doctor Christopher es filólogo clásico en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, y la doctora Amy Gladwell está titulada en Historia Medieval e Historia del Renacimiento por la Universidad de Duke. Pero bueno, lo importante aquí es que ellos en su libro tocan varios temas acerca del mito. Ya dijimos que el mito básicamente es la relación del hombre con lo divino. Ahora bien, ¿qué es lo que trabajan los mitos? Pues bien, lo que trabajan los mitos, a lo que se refieren los mitos, ellos definen las costumbres y las creencias sociales. No sé si ustedes alguna vez han visto también los mitos que explican el origen de la luna, del sol, del mismo hombre. Lo encontramos, por ejemplo, en gran parte pues los autores lo hablan como gran parte de la mitología de las culturas indígenas, de las culturas primigenias en nuestro continente americano. Pero también estos mitos tienen un sentido ritual, se hacen a través de alegorías parecidas a las parábolas de la Biblia. Quiere decir que tienen un alto contenido, un alto bagaje metafórico y poético. Estos mitos a su vez explican fenómenos naturales y fenómenos psicológicos también, como el amor, el sexo, la ira hacia los padres, tanto que Sigmund Freud apoyó esta teoría. Más adelante podemos ver que los mitos lo que realizan es que ellos contienen de alguna forma unos arquetipos de creencias y prejuicios y cargas sociales de la misma raza humana. Recordemos que Carl Jung defendió esta teoría y son grosso modo una manera de comunicarse y construir comunidad entre los individuos. La diferencia que tienen los mitos con las leyendas es que las leyendas pueden tener un trasfondo, digámoslo así, desde lo real. Puede haber un hecho que inspiró a que se construyera una historia ficticia alrededor de un hecho real de fondo. Por ejemplo, pensemos en el rey Arturo. En el rey Arturo, en esta leyenda alrededor del rey Arturo, la diferencia es que esta historia sí pudo haber sucedido, porque la historia del rey Arturo es probable que existiese un hombre que sirviese de inspiración para toda su figura como caballero y con su mesa redonda y demás inconvenientes y vericuetos que se presentaron allí. Pero ahora bien, ¿cuáles son entonces los temas principales que trabaja un mito? ¿A qué se refieren con unos temas principales? Por ejemplo, la creación. En general el mundo, cuando vemos los mitos, emerge de una oscuridad primigenia que puede ser de un planetoide, de un huevo, de algo redondo, y esto originario, esta creación principal, se da a manos de una entidad creadora. También los mitos tienen como tema las cosmogonías. Esta palabra que suena tan bonita, cosmogonía, puede ser que muchos mitos describen cómo se formaron el mundo, los cielos, el mar, el submundo, y cómo el sol y la luna viajan a su alrededor. Cuando tengamos la oportunidad de hablar de literaturas de civilizaciones antiguas como la maya, la azteca, la inca,
y de civilizaciones tan antiguas como la egipcia, la griega o la nórdica misma, veremos que estas cosmogonías, origen del mundo, los cielos, el mar y el submundo, el sol, la luna, son bien interesantes y bien curiosas en ciertas partes y hasta graciosas o terroríficas en otras. Otra cosa de la que intenta explicar la mitología es el origen de la humanidad. La humanidad generalmente es creado a partir del influjo divino, del aliento divino, del barro que se transforma en este ser que somos y que fuimos y que seremos. Ahora bien, también uno de los temas de la mitología son las inundaciones, la enfermedad y la muerte es otro tema importante. Siempre hay un estado y como todo en la vida, ¿no? La mitología nos da cuenta del devenir humano. Siempre hay un estado de felicidad que luego pasa a un estado de caos y reconstrucción, evolución, civilización, fin de los tiempos, que es otro tema también que va a tocar la mitología. La mitología trabaja sobre el fin de los tiempos, no solo del mundo, sino de los tiempos. Se trabaja como profecía o se trabaja como afirmación o se trabaja como hipótesis, pero siempre se habla del fin de los tiempos en la mitología. La vida después de la muerte es otro tema que se trabaja mitológicamente. Los seres sobrenaturales son esas deidades que suelen encargarse de los aspectos concretos del mundo, de la vida humana. Unas son buenas, otras deidades son malvadas, atemorizantes. Y muchas veces los héroes mismos luchan contra las deidades cuando se requiere, pero otras veces están con ellas, bajo el influjo de ellas. La civilización es una cuestión que podemos añadir a esas luchas, a ese progreso, pero también a ese caos. Es la civilización, que es un trabajo conjunto entre dioses y humanos para poder vivir en una sociedad nueva más allá de los animales. Por ejemplo, ¿cómo se hace civilización en la mitología griega? Que es algo que ya tocaremos, pero me quiero adelantar un poco. Una de las formas como se hace civilización en la mitología griega es por medio, por ejemplo, de la figura de Prometeo. Esta figura del dios que es capaz de robar el fuego divino a Zeus y entregárselo a los hombres para que desarrollen arte, ciencia, para que evolucionen, para que sigan procreándose, poblando el mundo y de alguna forma haciendo civilización. Pues ese es uno de los temas también que se trabajan en la mitología. Y los mitos fundacionales, que son una serie de mitos que ayudan a explicar por qué era inevitable derrotar a los enemigos y fundar cierta XY ciudad o cierto X nuevo reinado de los dioses en algún lugar del Olimpo. Entonces, son importantes los matices que damos a estas historias y la repercusión tan enorme que tuvieron, porque muchas de las personas, básicamente la mitología griega era la fundación de su creencia como tal religiosa. Recordemos que los griegos eran politeístas. Ellos creían en la función de muchos dioses y cada uno con la tarea distinta, que son los personajes de los que vamos a hablar seguidamente. Los personajes en la cuestión mitológica, en el asunto mitológico, se dividen en 4 grupos principales. El primer grupo de los que hay que hablar, que son uno de los protagonistas, digámoslo así, de nuestra historia, nuestro tema de hoy, son las deidades. Deidad, divinidad, como quieran llamarles ustedes, son tanto dioses como diosas, porque dirían por ahí los políticamente correctos, y no están las diosas. Sí están las diosas, hay inclusión en la mitología, ya que estamos tan apegados a este tema en 2019, ¿no? Aunque en las civilizaciones antiguas no se interesaran de eso, sino de evolucionar de verdad y de hacer sociedad como debía ser, sin tanto forma quisquillosa. Pero bueno, las deidades a veces no son una sola, ¿no? Son muchas deidades, son varias deidades, y como son varias deidades, pues cada una tiene una tarea diferente, un rol para llevar a cabo. En general, por ejemplo, pueden ser
una deidad puede conducir el sol, la luna, reunir a los muertos, ser provechosa para la fertilidad o las cosechas. Eso lo iremos viendo en su momento con ejemplos más puntuales, pero que permitía que cada deidad tuviera una o más tareas asignadas, pero tuviera una identidad específica, pues que la gente sabía automáticamente a quién pedir ayuda, a quién podía referirse cuando elevaran sus plegarias. No tiene sentido que una mujer a punto de dar a luz, por ejemplo, pidiera al dios de la lluvia, sino pedía a la diosa de la fertilidad. Yo creo que muchos de los que aprendemos más mitología lo hacemos, por ejemplo, con Age of Mythology, ese gran juego de PC, o con Dios de la Guerra en el PS4, o muchas otras funcionalidades y videojuegos que han salido a la luz en los últimos tiempos. Pero bueno, lo mismo nos pasaba con el inglés, ¿no? Aprendíamos mucho inglés en los videojuegos y a veces poco inglés en la clase. Por eso también existen esos espacios diferentes a las clases para amenizar un poco más el rato y que se pueda aprender de una forma, no diría más divertida, al menos en todo el tiempo, pero sí un poco más conversada o un poco más desde mi parte charlada con ustedes. Pero estos dioses, estas deidades tenían una oposición, tenían otra cara de la moneda, y es que estas deidades tenían en su versus, digámoslo así, unos antidioses. Los antidioses son normalmente tomados como seres negativos que pueden convivir con los humanos en la tierra. Existen mitos alrededor de ellos, por ejemplo los demonios, los diablos, algunos antidioses transformados en dragones, monstruos gigantes, criaturas que luchan a la par contra los dioses y los hombres. Pero hay algo que nos da esperanza, es la luz al final del túnel, ¿no? Que son los héroes. ¿Quiénes son los héroes? Los héroes, pues, son aquellos que no cambian su rectitud desde el nacimiento hasta que se llegan al clímax de su heroísmo, ¿no? Son valientes, rectos, incambiables, tienen coraje, son capaces de retar hasta los mismos dioses, son capaces de retar al mal. Ellos lo que quieren es hacer justicia en el mundo. Hay héroes que normalmente son hombres, pero también hay mitad dios, mitad hombre. Veamos el caso, por ejemplo, de Heracles. Es uno de los grandes casos que se me viene a la cabeza por ahora, antes de entrar en materia. Entonces hay héroes, hay dioses que son héroes también, por ejemplo Prometeo, que entrega el fuego a los humanos. Otros, como ya lo nombré, sirven de modelo a los logros humanos, por ejemplo Hércules, o Heracles, que fue el tipo más grande, fuerte y heroico de todos los tiempos. Y finalmente en nuestro recorrido que vamos a dar por el día de hoy, para cerrar esta parte de la introducción a la mitología, se encuentran los embaucadores. Aquí hay algo delicioso, y es que los mitos están llenos de personajes tramposos, aquellos que buscan de alguna forma poner la zancadilla al héroe para que no cumpla su objetivo final, burlar. Puedo recordar que en el caso del héroe trágico Edipo, cómo la esfinge intenta hacerle esta pregunta y le dice: ¿cuál es el hombre que en la mañana camina en 4 patas, en la tarde camina en 2 patas, y en la noche camina en 3 patas, o en el ocaso de su vida? Y entonces dice Edipo se queda pensando, y es la primera vez que alguien en la mitología lograba derrotar a la esfinge cuando le contesta: pues el hombre, porque el hombre cuando nace gatea, camina en 4 patas, luego en su época adulta o madura camina en 2 patas, se vuelve bípedo, y al final de su vida camina en 3 patas, pues camina ayudado por un bastón. Entonces vemos que la esfinge, como buena embaucadora que es, no aguanta que se haya desafiado su sabiduría, su oratoria y su sagacidad, y se tira de un risco muy alto. Entonces vemos que hay muchos personajes embaucadores, al menos este ejemplo, que es uno claro de los personajes embaucadores de la mitología griega. Pero algunos
lo que intentan, al menos en la mitología nativa de América del Norte, es la transformación. En la mitología de América del Norte se embaucaba a través de unas criaturas que tenían mitad animal, mitad humano. Por ejemplo, los autores nombran el ejemplo del coyote en el suroeste, el bisón en el Pacífico noroeste y el Huizaquet-Yac o el Whisky Jack o el Yacálope en Europa, que era particularmente un pícaro héroe con forma de conejo que también está presente en muchos mitos africanos. No sé si sea el único que le haya sonado este mito chistoso, porque este Yacálope, mitad un héroe con forma de conejo, bueno, un embaucador más bien con forma de conejo, se me hace muy parecido a que las caricaturas de Bugs Bunny están como fundados en esa mitología europea del Yacálope, porque era este conejo que intentaba con sus artimañas y juegos de palabras engañar a sus interlocutores para que cayeran bajo el influjo de sus propias conveniencias. Entonces, no me resta más que, para no aburrirlos más, espero que hayan disfrutado, hablando ahora sí en serio, y que hayan podido apreciar una poca degustación de lo que será este proyecto llamado Al Fondo a la Derecha, donde venimos a hablar mucha caca intelectual, cómica, también hablaremos de memes, estaremos hablando de actualidad, estaremos hablando de anime, de manga, de muchas otras cosas que se nos vayan viniendo a la cabeza, siempre desde el profesionalismo, desde un plan preconcebido. Y finalmente quisiera dejar de pronto algunos avisos parroquiales, y es que el viernes vamos a estar conectados con el primer tema, que se llama Asesinos y Psicópatas. El nombre o el tema del psicópata que vamos a trabajar me lo reservo para que sea una sorpresa total. Y decirles que en la descripción del podcast y a continuación voy a nombrar algunas de las redes sociales que tenemos para que nos envíen sus opiniones, sugerencias, quejas, peticiones de matrimonios, donaciones y demás que tengan a bien para con nosotros. Primero tenemos el Gmail, que es afalad.col o afalad.col@gmail.com. El Facebook es una página que se llama Al Fondo a la Derecha. Nuestro icono, el que hemos reservado, es pues un retrete con un bigote hipster y unas gafas grandes y un poco visco, tiene algunos problemas oculares el pobre. Entonces el Facebook es Al Fondo a la Derecha, el Twitter es @al_derecha o al_derecha, también se puede leer así. El YouTube nos pueden encontrar, vamos a dejar los podcasts subidos a YouTube con un banner de fondo para que también los disfrutemos por allí. Y en nuestro Instagram aparecemos como Al Fondo a la Derecha. Nos pueden buscar así, ya saben, nuestro icono, que es este retrete, maravilloso retrete hipster de baño público, un poco entrado en desgracia. Y estaremos pues colaborando con algunas otras páginas. Agradecemos mucho su contacto, su amabilidad, y esperamos que estos programas venideros sobre tantas temáticas que tenemos planeadas sean de su agrado y puedan estar allí brindándonos toda su retroalimentación, toda su consejería. Y no siendo más, yo me despido. Fui Alouet y espero verlos a todos el próximo viernes. En cualquier momento del día, espérennos. Estaremos ahí con mucho agrado para dejar un nuevo podcast. Con un saludo y un abrazo de palabras. Chao, chao.